Queridos hermanos, pues buen día. Sean bienvenidos a este su rincón del diácono en el que vamos a seguir meditando la palabra de Dios. Ya en este domingo 19 de noviembre, en el que iniciamos ya la penúltima semana de tiempo ordinario, la semana 33 de tiempo ordinario. Si Dios quiere, el próximo domingo estaremos iniciando la semana 34 con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Pues bueno, vamos a entrar en materia porque, como siempre, la palabra de Dios trae mucho que meditar y sobre todo los domingos en los que son tres lecturas. La primera lectura está tomada del libro Los Proverbios, capítulo 31, versículo del 10 al 13, del 19 al 20 y del 30 al 31. En la segunda lectura estamos nuevamente de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Y el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Fíjense mis hermanos, cómo la primera lectura es muy interesante y muy actual, porque parece inicia con lo que parece ser unos consejos o instrucciones para los jóvenes del cuidado que deben de tener en la elección de la esposa. En el Génesis dice que cuando Dios creó a la mujer, dice, voy a crear a alguien que le ayude, que sea una ayuda para el hombre. Entonces, pero aquí es una ayuda mutua la que se deben de dar. Pero fíjense, dice, menciona algunas cualidades, cuatro cualidades vamos a mencionar sobre todo de la que debe de buscar un hombre en una mujer y para ver si hoy en día cumplimos con eso. La primera, la mujer debe ser hacendosa. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa. Dice, muy superior a sus fuerzas, a las perlas es su valor. O sea, una mujer hacendosa, que no sea floja, que no esté nomás en la casa, es una mujer de mucho valor. Pero eso quizás, porque también en aquel tiempo, pues la mujer se quedaba en casa, o sea, la mujer no trabajaba como hoy. Y sin embargo, en la segunda cualidad que dice aquí es que sea una buena ayuda para su marido y que todos los días de su vida le procure bienes y no males. Y qué interesante porque dice, y con su ayuda él se enriquecerá. O sea, quizás no se refiere tanto al dinero, pero también porque dice, adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. O sea, hoy pues obviamente la mujer trabaja, eso es la solvencia económica de una familia también, ya no recae solamente en el marido, sino también en la mujer. Pero esa es la segunda cualidad, que sea una mujer que ayude al marido y que le procure bienes y no males. La tercera característica, que no sea indiferente a las necesidades de las personas que necesitan. Que la persona está atenta a las necesidades de la gente que lo necesita. Dice, con sus manos, abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Esas tres características, pero sobre todo la cuarta característica, que teme al Señor. Y no quiere decir el temer al Señor es que le tenga miedo. Dice, merece la alabanza la mujer que teme al Señor. Pero ya hemos visto que el temor a Dios no es tenerle miedo, es tener miedo, fallarle a Dios. Y más bien el temor a Dios se identifica con la obediencia a Dios. Entonces, esas cuatro características debe de buscar un hombre en una mujer. Que sea hacendosa, que sea una verdadera ayuda para él, que le dé bienes más que males, que esté atenta a las necesidades de los demás también y que sobre todo que obedezca y ame al Señor. Y luego al final con un consejo también, que no debe de fijarse en la apariencia física, que muchas veces hoy es en los que más nos fijamos. Ah, yo quiero que mi mujer esté muy bonita y tenga muy bonito cuerpo. Y al final de cuentas eso se acaba. Por eso son engañosos los encantos y vana la hermosura. Entonces es ver más la hermosura de la mujer en su interior que en su exterior. En la segunda lectura, San Pablo a los tesalonicenses está hablando de lo que ha sido tema últimamente, porque cuando se acerca el final del tiempo ordinario, cuando se acerca el final de un tiempo litúrgico, la liturgia empieza a hablar de tiempos escatológicos, de la parucía, de la segunda venida del Señor. Y Pablo nuevamente retoma esto y retoma también algo que ya los evangelios sinópticos mencionaban, o sea que la venida del Señor se parece a la llegada de un ladrón a una casa, que no avisa y que puede llegar de sorpresa.
Entonces lo que hace Pablo nuevamente es un llamado a estar en vigilancia permanente, o sea, estar siempre atentos, porque puede llegar en cualquier momento. Y fíjense cómo muchas veces cuando la situación está como ahorita que hay guerras, que hay tsunamis, que hay desastres, decimos, ay, hay que prepararse porque parece que ya se acerca el tiempo. Pero Pablo nos pone en la advertencia que incluso cuando todo es paz, cuando todo hay tranquilidad, es cuando más riesgo es de perdernos porque decimos, podemos dormirnos en nuestros laureles. Y aún en esos momentos puede ser que llegue el momento de la llegada del Señor. Cuando la gente esté diciendo qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le viene a la mujer encinta los dolores de parto y no podrán escapar. Entonces, es una llamada a estar al pendiente. Y luego hace una comparación muy típica de los conceptos bíblicos, el día y la luz con Cristo y la noche y las tinieblas con el pecado. Por eso dice que la noche y las tinieblas roban la salvación, mientras la luz y el día facilitan la salvación. Por eso dice, cuando ustedes están viviendo como en la luz del día, en la noche en las tinieblas se hace lo oculto, lo que no queremos que se sepa. Cuando nosotros vivimos bien, como decíamos el ejemplo de Santo Domingo, tú harías, cuando era niño, ¿qué harías si se acabara el tiempo el día de hoy, si te fueras a morir? Y él dice, yo seguiría jugando. O sea, mientras estés viviendo conforme a los criterios del Señor, no te va a tomar de sorpresa. Por eso dice, pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, y no de la noche y de las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Y luego viene el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de Mateo, perdón, porque es el que viene los domingos. En el Evangelio de Mateo viene la parábola de los talentos, que nos invita a reflexionar cómo estamos utilizando los talentos que Dios nos dio. Y aquí son también cuatro puntos de reflexión que quiero tomar con ustedes. El primero, Dios nos da talentos a todos. Hay gente que dice, no, pues yo no tengo talentos, yo no, no, a todos. Hay gente que dice, no, yo no soy bueno para nada. Todos somos buenos para algo y nadie somos buenos para todo. Dice aquí el Señor, Dios nos da talentos a todos, pero no nos da por igual. A uno les da más que a otros. A lo mejor podemos decir que es injusto. A lo mejor si a un padre de familia le digo, te doy 10 millones de pesos y repártelos entre tus hijos, lo más lógico es que los reparta en partes iguales. Es el criterio diferente. Dios dice aquí que Dios le da talentos a cada uno, dice según su capacidad, según la capacidad de cada uno. Entonces, ese es el primer punto, pero no puedes ponerte a decir, no, pues es que a aquel le dio más porque él tiene más capacidad que yo, pues él vale más que yo, no, no tiene nada que ver que uno sea mejor que otro o que porque tenga más capacidad valga más a los ojos de Dios. El segundo reflexión es ese. Esto no implica que unos sean mejores que otros, porque al final de cuentas, sean pocos o muchos, lo que importa es poner a trabajar esos talentos y que todos los necesitamos unos a otros. Miren, una persona que tiene mucha inteligencia y muchas capacidades y sobresale mucho en el trabajo, económicamente y le va muy bien, pero hay otra persona que a lo mejor no es tan inteligente y no tiene esas oportunidades de sobresalir mucho y se dedica a la albañilería. Pues ese hombre poderoso necesita al albañil para que le construya su casa, porque él no puede. Yo, por muy poderoso que haya sido y por mucho dinero que tengo, si yo quiero construir una casa, contrato un albañil, porque él sí sabe y yo no sé. Si quiero poner mi closet, contrato un carpintero, porque él sí sabe y yo no sé. Entonces nadie lo sabe todo. Y aún lo poco que sabemos puede serle útil a la persona que tiene más capacidades que yo. Eso es bien importante. Por eso los talentos son para usarse y para usarnos y beneficiarnos unos a otros. El tercer punto de reflexión, fíjese qué interesante, parece que la enseñanza que Cristo quiere dar está enfocada más en la tercera persona que en las otras dos. Las primeras dos pusieron a trabajar sus talentos y lo duplicaron. Al que le dio 5 hizo 10 y al que le dio 2 hizo 4. Pero al que le dio nada más uno, ese tuvo miedo. No quiso arriesgarse a perder ese talento y que le fueran a reclamar y mejor lo guardó y al final lo entregó. ¿Hizo algo malo? No hizo nada malo, fíjense.
porque cuidó, él puede decir el lado positivo, oye, yo cuidé el talento que me diste, lo cuidé también, que mira, aquí te lo entrego, no lo perdí. Entonces él no hizo malo, pero precisamente no hizo nada malo, el problema es ese, que no hizo nada con el talento que le dio. Ese me recuerda al hombre que cuando muere y llega al cielo, le dice al Señor, Señor, mira, tengo las manos limpias, no están manchadas de pecado, vengo ante ti con mis manos limpias. Y el Señor le va a decir, sí, las traes limpias, pero vacías, no traes frutos, no existe nada bueno con ellas. Entonces aquí ese es el punto. ¿Y por qué digo que parece que la reflexión está más enfocada en ese tercero? Porque fíjense la diferencia del tiempo que le dedica cada uno. A los primeros dos les dice exactamente lo mismo. Les dice, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría del Señor. Qué hermoso que eso nos diga al final de nuestros días eso. Entra a tomar parte en la alegría del Señor. Pero a los dos les dice lo mismo. En cambio, al tercero le dice, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que mi regreso lo recibiera con intereses? Quítenle 1 millón y dénselo al que tiene, pues al que tiene se le dará y al de sobra, al que tiene poco se le quitará. O sea, le dedica más tiempo a este porque quiere dejar claro eso. O sea, no basta no hacer mal, como mucha gente que dice, yo no robo, yo no mato, pues entonces voy bien. No, aquí se trata de que pongas en práctica. Imagínense que hubiera sido al revés, que el hombre que le dieron un talento dijera, me diste un talento y con él lo trabajé y conseguí otro, aquí están tus 2 talentos. Y que al que le dio 5 talentos dijera, Señor, tuve miedo y los guardé, mira, aquí están los 5 talentos que me diste. O sea, de nada sirve que tú digas, pues yo como tengo menos capacidad me dieron pocos talentos. Pues qué tal si el otro que le dieron más porque tenía más capacidad era flojo y holgazán y no puso a trabajar esos talentos. Lo que importa es entonces no cuántos talentos te dieron, sino que tú los pongas a trabajar. Y el punto 4 de reflexión es lo que decía ahorita al final. Al que tiene se le dará más y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Esto puede parecer injusto, pero fíjense, más bien, al que tiene se le dará más. No quiere decir que Dios va a ser injusto y le va a dar más, pues, sino precisamente el que tenía 5, su trabajo le dio 5 talentos más. Al que tiene se le da más porque los pone a trabajar y le dio 5 talentos más. En cambio, al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Al que tiene un talento, él mismo se lo quitó porque lo tenía guardado. Haz de cuenta que no lo tenía. No lo tenía porque lo tenía guardado. Me recuerda la historia del mendigo millonario. Hay un libro que se llama Cápsulas de Motivacionales y ahí vienen varias historias para motivar y una de ellas es la historia del mendigo millonario que sucedió en Estados Unidos hace muchísimos años. Dicen que un día murió un mendigo, una persona que estaba en las calles siempre pidiendo limosna, un día murió y entonces, cuando buscan familia para entregarle el cuerpo y para entregarle las pertenencias, mientras la buscan, pues van en su casa qué pertenencias tiene. Y resulta que debajo del colchón tenía muchos billetes juntados durante todos los años que estuvo pidiendo limosna. Y cuando los juntaron resultó que era una gran fortuna, eran miles de dólares, no sé, no recuerdo si venía el monto, pero la reflexión era esa. Estuvo pidiendo tanto dinero que no lo usaba, prefería guardarlo porque tenerlo ahí y resulta que murió sin utilizar ese dinero. Al final de cuentas, ¿cómo se presentó ante el Señor? Esa es la reflexión del día de hoy, mis hermanos. Dios nos da talentos a todos, a unos más que a otros, pero no te sientas menos si tú sientes que tienes pocas capacidades, que tienes pocas cualidades, pero tienes, y esas pocas que tienes pueden servirle mucho a, a una persona que incluso tiene más capacidades. Fíjense, en las familias de antes, por ejemplo, podrían decir que el hombre era el que tenía más capacidad porque era el que trabajaba, era el que llevaba el dinero a la casa, era el que mantenía, el que compraba las cosas, y la mujer pues era una función menos importante porque simplemente estaba al cuidado de los niños. Pero sin embargo no era así, ante Dios era igual de importante o más importante el trabajo de la mujer en casa, porque de ella dependía más la educación en valores morales de los hijos. Hoy, tristemente, con la llegada de la mujer al ámbito laboral, y digo tristemente no porque esté mal, tiene derecho a trabajar, tiene derecho a también realizarse como profesionista. Sin embargo,
lamentablemente muchas veces eso hace que ya no se les tenga el cuidado necesario a los hijos. Y a veces incluso a los hijos los atiende más la nana o la servidumbre que la misma familia. Hoy pongamos los dones a trabajar, pero pongámonos a trabajar al servicio de los demás. Y no nos sintamos menos porque tengamos pocos dones. Lo que importa es ponernos a trabajar. Saber escoger un buen esposo, saber escoger una buena esposa, que principalmente ame a Dios, que tema fallarle a Dios. Y juntos podamos crear un verdadero hogar en el que se respire el amor de Dios. Un hogar en el que puede haber problemas y puede haber discusiones, por supuesto, pero que todas esas se solucionen con amor y que los niños crezcan viendo eso en sus padres, que se aman, que se cuidan y que también pueda desarrollar él sus capacidades con amor más que todo, porque en la carta a los Corintios dice San Pablo, de nada sirve que yo tenga todas las cualidades del mundo, si no tengo amor, nada soy. De nada sirve que yo me la pase haciendo muchas cosas durante el día, si no las hago con amor, de nada sirve. Dios te ama, Dios quiere que seas feliz y que ese amor sea el que impregne tu vida e impregne tu familia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.